tu podcast Vive Hoy, nuestro segundo podcast para la gloria de Dios. Estamos bien contentos. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Villanueva y nos gozamos de que estés conectado con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de por qué la Biblia requiere de nuestra atención e interés y discutimos 5 puntitos bien importantes sobre ese tema. Y si no tuviste la oportunidad de escucharlo, te invitamos a que vayas a la página, lo busques y lo escuches para que sea de bendición para tu vida. Hoy tenemos otro tema bien interesante y estaremos hablando sobre la santidad de Dios. Como dato curioso, les quiero decir que la palabra santo o santidad aparece más de 600 veces en la palabra. Esto nos deja ver bien claro que esto es algo que es bien importante tanto para nuestras vidas como para Dios. Quiere que lo alcancemos. Y antes de comenzar vamos a definir ambas de estas palabras, tanto la palabra santo como la palabra santidad. La palabra santo proviene del griego agios, que significa consagrado o piadoso o consagrarse para Dios. Quiere decir que al consagrar algo lo estamos separando. La palabra santidad proviene de la traducción hebrea santo, que significa separado. Vamos a ir detalle por detalle y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando llevemos una vida en santidad y cuando nos referimos a la santidad de Dios. Como primer punto tenemos que cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de la naturaleza de nuestro Señor. Estamos hablando de sus acciones perfectas, de su perfección. Estamos hablando de que no tiene pecado, de que no está sucio, de que es algo que representa pureza. Cuando definimos el término pureza, se define como algo que es puro. Cuando compramos algo puro, quiere decir que hay que mezclarlo con algo para que podamos llegar a esa mezcla perfecta. Pero el Señor es puro, su esencia es pura. Cuando definimos el término puro, es algo que no tiene mezcla alguna, que se conserva su naturaleza original. El Señor es y siempre ha sido santo, y su santidad Él la lleva siempre. Él no tiene pecado, pero siempre el pecado ha estado frente a Él. El pecado lo que ha ocasionado es que ha dañado su creación y ha contaminado a este mundo. Pongámoslo de esta forma: cuando vamos a un médico o a un cirujano, el cirujano cuando va a llevar la cirugía usa un cuarto esterilizado donde él lleva a cabo esa operación. Pues así como el cirujano no está dispuesto a trabajar en una sala de operaciones sucia o contaminada, así tampoco el Señor está dispuesto a trabajar en un cuerpo donde hay pecado. Pero debemos entender un punto bien importante en esto. El Señor ama al pecador, pero lo que no ama es el pecado. Quiere decir que la manera en que la persona está viviendo, las cosas que la persona está haciendo que van contrarias a lo que es la pureza, a lo que es la santidad de Dios, eso es lo que el Señor no le agrada. Pero el Señor hizo varias cosas para que nosotros podamos ser santos a través de Él. Y el segundo punto es la cura del pecado. La cura del pecado que el Señor nos dejó fue que Él envió a su Hijo para darnos salvación. En 2 de Corintios 5:21 dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él mandó a su Hijo solamente para que nosotros pudiéramos tener salvación. Él tomó todos nuestros pecados, Él tomó todo el sucio que había en nosotros, lo tomó, lo llevó a la cruz, ahí hizo el sacrificio perfecto para que pudiéramos tener esa salvación que hoy podemos tener en nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por un grupo de personas solamente. Él murió para que todos alcancemos salvación. Como dice aquí, lo hizo como una muestra de amor hacia nosotros. Yo creo que mayor muestra de amor no podemos encontrar en este mundo que la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros a diario vivimos una vida contraria a lo que Él quiere, Él murió por nosotros para darnos el perdón a nuestros pecados y darnos salvación. En Efesios 5, versículos 25 al 26, hace una comparación entre Cristo y el marido y la mujer. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay dos palabras que dicen aquí bien importantes: para santificarla y purificándola. Si definimos la palabra santificar, es hacer santo a una cosa o a una persona. Y purificarla significa eliminar lo que es extraño a alguna cosa, devolviéndole su estado original. El estado original de nosotros, el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que nosotros fuimos hechos santos. Y el Señor nos ha permitido que por medio del sacrificio podamos ser purificados. Quiere decir que Él eliminó todo lo que no pertenecía a nuestra naturaleza y Él nos hizo santos como Él, como su original creación. En Hebreos 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En este sacrificio, Él entregó su todo. Él entregó su cuerpo, su sangre, su vida, su ser, todo para bienestar de los suyos, de los que Él ama. Amén. Y cuando hablamos de los que a Él ama a toda su creación. Eso no importa dónde te encuentres o lo que sea, Él te ama. Y Él murió para darte vida y para darte salvación. Si fuéramos a resumir esto, vamos a decir que su acto de amor nos limpia de todo pecado, nos santifica y nos regala salvación, que esa fue la cura del pecado a nuestras vidas. Tercer punto, dice que el Señor nos llama a ser santos. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo yo voy a ser santo? ¿Cómo yo voy a lograr esto en mi vida? Y es como, si volvemos a las definiciones de santo y santidad, quiere decir que estamos separados, amén, que estamos decidiendo vivir una vida diferente a la que vive todo el mundo. Estamos decidiendo actuar de manera diferente a los demás. Si buscamos en Romanos 1:7, dice de la siguiente manera: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que debemos vivir en gracia y debemos vivir en paz con nuestros hermanos, amén, con toda su creación, amén, porque de este modo mostramos el amor del Señor a todos nuestros hermanos y a toda su creación. En 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Quiere decir que todas las personas que deciden escoger a Dios como su Salvador, a creer en ese sacrificio, a creer en que en ese
lavado de nuestros pecados, a creer en esa cura de nuestros pecados, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese llamado a ser santos, porque debemos vivir esa vida separada, esa vida consagrada, esa vida conforme a lo que la palabra nos está diciendo. Como decíamos en el estudio pasado, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir. Ese es nuestro manual de instrucciones. Amén. Cuando llegamos a creer en este sacrificio y a creer en lo que el Señor ha hecho por nosotros, y creemos en que Él nos ha llamado a ser santos, vamos a vivir conforme a la palabra que Él nos ha dejado. En Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir que estamos para ser cada día más santificados, no a inmundicia. Cuando hablamos de inmundicia, estamos hablando que hay cosas que son malas tanto para Dios como para este mundo, como para esta generación. Y esas cosas son las que debemos eliminar por completo de nuestros estilos de vida, porque debemos de vivir una vida que sea limpia, que sea santificada, que sea consagrada para lo que el Señor nos ha creado, que es para alabarle, para glorificarle, para estar en paz y en amor y en armonía con todos nuestros hermanos. En Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en todas vuestras maneras de vivir. Como les decía, tenemos que ser santos al igual que Él fue santo. Así el Señor Jesucristo vino a la tierra. Él vivió todos estos años en este mismo planeta que estamos viviendo nosotros. Vivió de la misma manera que vivimos nosotros. Él es el mayor ejemplo a seguir de que sí es posible vivir una vida que le agrade a nuestro Padre Celestial. Simplemente tenemos que entender a qué fuimos llamados y cuál es nuestra manera de movernos en este mundo y cómo somos parte de este mundo, pero no somos de este mundo. Si me doy a explicar, es que aunque el mundo quiera vivir las cosas y quiera decir que caminar en el techo es lo normal, yo sé que caminar en el piso es lo normal, ¿ok? Cuando la gente quiera cambiar las cosas del orden en que suceden, ahí es donde nosotros nos paramos y decimos, no, yo entiendo que por la sabiduría y el entendimiento que el Señor me ha dado, yo debo vivir de esta forma, porque aunque el mundo cambie, yo vivo por su palabra, porque este es mi sello, este es lo que yo guardo en mi corazón y mi guía de cómo vivir. En Gálatas 5:22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y por sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros debe existir cada uno de estos frutos. Si alguno de estos frutos no está en nosotros, quiere decir que esos son los puntos que tenemos que target hoy para decir que tenemos que empezar a trabajar en ellos. Amor. ¿Escogemos a quién amar? No, tenemos que amar a todos. Así como el Señor nos ama a todos, así nosotros amamos a todos nuestros hermanos, a toda la creación del Señor. Cuando hablamos del gozo, el gozo no es como la alegría, el gozo no es temporero. El gozo es cuando aprendemos a vivir en el gozo del Señor, no importando la circunstancia que estemos viviendo. Nosotros no nos basamos en emociones, en que hoy estoy contento, mañana no. Yo vivo en el gozo, en la fe de que mi Señor Jesucristo tiene la respuesta a todos mis problemas. Amén. Vivimos en paz. Lo mismo, que no importa lo que suceda en este mundo, la paz del Señor debe estar en nuestros corazones. No debemos dejarnos ser confundidos, dejarnos llevar por las emociones y caer
en la desesperación. La paciencia es una de las cosas que más necesitamos como personas. ¿Por qué? Porque la vida se trata de esperar el tiempo de Dios. Amén. Debemos ser pacientes en cuando esperamos la voluntad del Señor. Debemos ser pacientes con las demás personas porque sabemos que su proceso de transformación en Dios no es el mismo de nosotros, y tenemos que tener esa paciencia de que Dios está trabajando en ellos y que nuestros ojos han de ver lo que Dios ha de hacer. Benignidad y bondad. Debemos ser bondadosos, debemos de ayudar al prójimo, debemos de tener ese amor hacia los demás. Fe es uno de los más que a mí me gusta, y porque la fe es algo que es difícil para algunas personas, pero la fe es simplemente la declaración de que yo creo que la palabra que el Señor ha declarado, que aunque mis ojos no la han visto hasta ahora, yo sé que en un futuro y en el tiempo del Señor se van a hacer realidad, y esperamos en esa fe que todo lo que el Señor nos ha prometido, nuestros ojos lo han de ver. Mansedumbre y templanza. Tenemos unas emociones fuertes, un carácter fuerte, que a veces tenemos que aprender a calmarnos, a tranquilizarnos, y tenemos que tener esa manera correcta, amorosa, de cómo hablarle a las personas, de cómo dirigirnos en este mundo. Porque el que nos ataquen o el que hablen con violencia no quiere decir que nosotros tenemos el derecho de ser violentos también. Tenemos que andar en esa mansedumbre, en esa paz del Señor, para que podamos hacer un cambio y demostrarle a este mundo de que nosotros sabemos a quién servimos y sabemos en quién está la justicia. Y te dice que contra tales no hay ley. Eso quiere decir que cuando yo implemento cada una de estas cosas, yo estoy implementando la autoridad de Cristo. Yo estoy implementando las fortalezas que el Señor ha depositado en mí. Y nosotros tenemos que entender que cada cosa que nosotros entendemos que tenemos en nuestras vidas, que no debe estar ahí, debemos trabajar para que las vayamos eliminando. Y como dice el versículo, que dice que nuestras pasiones tienen que estar crucificadas junto con nuestro Señor. Si cuando una vez aceptamos al Señor, ahí le decimos al Señor: mira, toma todas mis debilidades, toma todas las cosas que tengo que cambiar y ayúdame a cambiarlas, ayúdame a sacarlas de mí, para que yo pueda tener una mejor vida y una vida fructuosa en el Señor. Cuando se nos da la encomienda de vivir una vida siendo santos, quiere decir que nos debemos de consagrarnos. Y consagrarnos quiere decir que estemos, lo define como dedicarse con esmero a una actividad. Yo sé que cuando tenemos un hobby, tenemos un deporte o algo que nos gusta, le dedicamos el tiempo, sacamos el tiempo para ver el partido, sacamos el tiempo para ir al parque, si es que te gusta ir al parque. Si te gusta correr, sacas el tiempo para estar corriendo o hacer ejercicio. Asimismo es lo que tenemos que hacer con el Señor. Vivir una vida consagrada. ¿Qué requiere una vida consagrada? Lectura de la palabra, oración, ayuno, asistir a una iglesia, hablar con el Señor. Todo eso debemos de incluirlo en nuestro nuevo horario, en nuestra actividad diaria, en nuestra rutina de vida que tenemos, para vivir esa vida consagrada, esa vida de santificación, esa vida siendo santos, porque por medio de la palabra es que podemos ser cada vez más limpios y nuestros ojos son abiertos a cosas que desconocíamos, porque a veces vivimos cosas por costumbre, y es en ese momento donde estamos en lectura, en oración de la palabra, meditación, donde se nos abren nuestros ojos y podemos ver claramente que hemos estado haciendo por tanto tiempo cosas erróneas, que las hemos hecho por costumbre o simplemente porque así las aprendimos y hemos seguido haciéndolas. Pero cuando intimamos con el Señor por medio de su palabra, logramos ver todas estas cosas de una nueva manera y estamos en ese proceso de santificación.
Esto quiere decir que la vida que vamos a vivir, estamos viviendo una vida para Cristo y por Cristo. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él y por Él, porque así Él nos lo permite. Cada respiro, cada día, cada cosa que nos permite el Señor vivir, es porque así a Él le ha placido que lo tengamos la oportunidad. Y por eso es que nuestra vida nos la debemos vivir santificada y dedicada a Él. Porque debe ser nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra mayor premio, o el poder alabarle, poder glorificarle de manera libre, de manera espontánea. Y yo quiero orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a ser santos y vivir esa vida en santidad como Él quiere que la vivamos, porque en realidad es algo que es muy bonito poder tener la conexión con el Señor y que cada día podamos ver cómo Él nos enseña y nos deja ver a través de su palabra su propósito. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. En esta hora, Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, pidiéndote, Padre, Señor, que tú nos ayudes a ser, Padre, santos, así como tú eres santo, Padre Santo. Ayúdanos a vivir esa vida, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Que podamos entender, Padre Santo, Señor, que por medio de ti hemos sido purificados, Padre Santo, Señor, y que tú eres quien perdona nuestros pecados, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a agradarte, Padre Santo, Señor, en nuestra manera de vivir, Padre Santo, Señor, y en nuestra manera de agradarte a ti, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a tener más sabiduría, Señor, más entendimiento, Padre. Y ayúdanos, Padre Santo, Señor, a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, Padre Santo, Señor, para que nuestras vidas sean cambiadas y sean transformadas, Padre Santo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y gracias. Bueno, hasta aquí nuestra palabra y recuerda que cambia tu hoy para que tu futuro sea transformado y así podemos vivir una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Espero que les haya gustado y los espero la próxima semana. Dios les bendiga.